Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, para enmarcarles las noticias y que sean más digeribles, y para opinarles sobre esas noticias con dos principios que a nosotros nos parecen fundamentales. Para hacer periodismo, para hacer telepedro no hacen falta. Pero si quieres hacer periodismo tienes que guiarte de dos principios: la valentía de un lado y el rigor del otro. Y tienen que ir a medias, en junto. No vale uno sí y el otro no, a veces sí, a veces no. Esto tiene que ir siempre en junto, como tiene que ir en junto un ambiente general de libertades en el que la gente que pasa por aquí para contaros cosas lo haga no con los argumentarios de los partidos políticos, sino porque creen que deben decir lo que tienen que decir. Yo me puedo equivocar haciéndole las preguntas, pero desde luego ellos que ofrezcan su humilde saber y entender, no el que les ordenan desde el partido como terminales mediáticos. Bueno, evidentemente sigue siendo la noticia de estos días el Papa y su estancia en España, en este caso en Canarias. Ha estado esta mañana el Papa, que ahora empieza pues la última de sus comparecencias en Gran Canaria. Es una misa en el Estadio de Gran Canaria, que pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube íntegramente. Pero como les decía, esta mañana ha estado el Papa en el muelle de Arguineguín. El muelle de Arguineguín es el objetivo final de miles de cayucos que vienen de Mauritania o de donde sea, de Senegal algunos, y que pues, su objetivo es el muelle de Arguineguín. El Papa ha querido estar allí, bueno, y ha dicho cosas pues, muy interesantes después de un acto consagrado al papel de los migrantes, a lo que tenemos que hacer en Europa, a los países de tránsito, de recepción, etcétera, etcétera. Ha dicho el Papa que no podemos estar impasibles y cruzarnos de brazos ante pues una evidencia, y es que nuestros mares, ha citado al Mediterráneo y al Atlántico, se han convertido en cementerios sin lápidas. Eso es lo que ha dicho el Santo Padre en Gran Canaria, donde sigue. Mañana tiene actos previstos en Tenerife y ya de allí pues se volverá a Roma. Tengo que contar de su estancia en Barcelona algo que no tuvimos oportunidad de contar y que de verdad se ha empezado a conocer esta mañana. Y es que la policía tuvo que evitar un boicot separatista que aprovechaba la visita del Papa a la Sagrada Familia. La policía tuvo que expulsar a centenares de participantes de coros que habían ido a cantarle al Papa, a participar en los actos de la Sagrada Familia con banderas esteladas y que tenían previsto gritarle al Papa independencia, independencia, este tipo de cosas. Los agentes los desalojaron de la Basílica de la Sagrada Familia, casi 500 personas, estos cantores, después de que descubrieran que iban con banderas independentistas y que tenían instrucciones para interpretar al Segadors y para gritarle independencia, independencia al Papa. Bueno, y recordaros también que en Barcelona hay una gran conmoción porque con la visita del Papa se produjo un asesinato de la manera más fría en plena calle y muy cerca de una comisaría de policía de la calle Balmes, en la ciudad condal. La policía catalana, este es el agresor al que busca la policía catalana, probablemente un sicario o algún ajuste de cuentas, que este es el que le dispara en la cabeza y el que produce la muerte. Ahora vais a ver imágenes del fallecido en la calle, como digo, pues a escasos metros de una comisaría de policía. No han conseguido dar con él, por ahora, ya veremos si eso mejora. Bueno, y ya metidos en lo que es el berenjenal de las circunstancias que nos afectan a nuestra sociedad, hay que hablar de corrupción, largo y tendido. Por eso le he pedido a don Miguel Bernat que me acompañe, que es secretario general de Manos Limpias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos vosotros. Encantados nosotros también. Ustedes han presentado una denuncia ante la agencia tributaria para que la agencia tributaria meta mano a este asunto de las joyas
de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, sí, efectivamente. Bueno, la incautación, la entrada de la UDEF en la oficina, en la calle Ferraz 35 de Madrid, que es la oficina que tenía Rodríguez Zapatero, que está precisamente enfrente de la sede central. Como expresidente del gobierno. Como expresidente del gobierno, bueno, pues en la caja fuerte incautaron pues una colección de joyas de alto valor económico. Esto está también en el juzgado de instrucción. Este dato, pero yo he esperado un tiempo prudencial a ver si el Ministerio Público movía ficha, y en vista de que no movía ficha, pues hay un precepto en la Ley General Tributaria, que es el artículo 114, que dice que cualquier ciudadano que vea o que atisbe algo que puede defraudar a la hacienda pública, que Hacienda Pública somos todos los españoles, por lo tanto, cualquier defraudación pues supone un perjuicio, en mayor o menor medida, según la defraudación, a todos los españoles. Pues vimos perfectamente que había aquí, de entrada, una presunta infracción administrativa grave de fraude a la Hacienda Pública. Cuando se produce esta incautación de esta colección 103 joyas. de cientos de joyas y de un valor económico grande, sale unas declaraciones en televisión, en los medios de comunicación, de Rodríguez Zapatero diciendo que era una herencia de... Bueno, lo dijo aquel portavoz que portavoz, sí, bueno, sí, él no lo ha dicho. Sí, bueno, pues el portavoz... Sí, 30.000, 50.000 euros. Lo lógico es que un valor de esa colección en una familia de la mujer del presidente del gobierno de clase media es impensable que eso fuera objeto de una herencia. Pero en cualquier caso, si hubiera sido objeto de una herencia, que no lo es, tenía que haberse reflejado como en el testamento, como bienes, muebles e inventario. Porque en una herencia no se hace el inventario de unas joyitas de 3 al cuarto, que es bisutería, se hace un inventario de algo que tiene su valor. Pero es que nosotros pensamos que no vienen de la herencia. Esto viene ni más ni menos que en un pago en especie, por los favores o por la intermediación que haya hecho Rodríguez Zapatero, a saber, o a los chinos o a los marroquíes, a saber quién, pero indudablemente este es el pago en especie. Y entonces ahí nos encontramos también pues que en la declaración de patrimonio, que dado los bienes que tiene Rodríguez Zapatero, está obligado a hacer, no todos los españoles tenemos la obligación de hacer la declaración del impuesto general sobre la renta, menos aquellos que tienen un mínimo exento, etcétera. Pero el impuesto de patrimonio lo tienen que realizar determinados ciudadanos españoles con a partir de un nivel. Y estamos totalmente seguros que tampoco en el impuesto de patrimonio se han declarado esta colección de joyas, que es un bien activo y por lo tanto hay que declararlo como hay que declarar un inmueble, las rentas de un inmueble, etcétera. Nosotros lo hemos presentado porque era nuestra obligación, y luego hay otro tema que lo hemos puesto también en conocimiento de la agencia tributaria, en la denuncia tributaria, que se llama así, denuncia tributaria, que es cómo se han podido introducir en España esa colección de joyas. Pues el sentido común te dice que a través de una valija diplomática, ni más ni menos, porque si no, hay una obligación también en la aduana, de declarar objetos y máximos de ese valor. Por lo tanto, estamos primero en una presunta, yo creo que tiene todos los ingredientes de un fraude a la hacienda pública, pero además hemos dicho también en este escrito de denuncia que si después de las diligencias de investigación que se practique por la agencia tributaria se dedujera que puede haber también un ilícito penal, aparte de la sanción administrativa, que debería remitir al juzgado de instrucción correspondiente la investigación por existencia también de un ilícito penal, que yo creo que también lo hay, porque indudablemente
esto va a superar los 120.000 euros. Que delimitan el delito fiscal. Efectivamente. Bueno, hoy hemos sabido que los reputados joyeros madrileños Ansorena han aportado al juzgado, que se lo pidió, una valoración de cuánto valen estas joyas, que son diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas, que se halló en la caja fuerte, como decía usted, del despacho del expresidente de Zapatero. La respuesta de Ansorena es que esto vale 1.300.000 euros, que es bien distinto de lo que decía su portavoz oficioso, una herencia 30, 50. Yo creo que incluso supera, se va a tener que hacer otra serie de tasaciones, porque hay una discrepancia entre otros joyeros que están totalmente convencidos que esa tasación, bueno, pues ha sido muy benévola. Entonces, hay una de las piezas es clave para que se dispare la tasación muy por encima del millón y medio. O sea que hay una pieza singularmente valiosa. Exactamente, que con esa solo supera el millón y medio. Sabemos también, porque los que entienden de joyas y ven el trabajo de engarzar las piedras preciosas con un collar, con una pulsera o con lo que sea, dicen que son trabajos de origen árabe. Ahí se quedan, no sabemos más. Lo que sí está claro, porque lo hemos leído varias veces ya, es que no tienen, los abogados de Zapatero no han sido capaces de aportar documentación que pueda orientar sobre la titularidad y el origen. De la Además hay un hecho evidente que hay que dejarlo también reseñado. Si eso lo ha obtenido siendo presidente del gobierno, todos los regalos pertenecen a patrimonio. O sea, que jamás se los tenía que haber apropiado él. Y si los ha obtenido posteriormente, bueno, pensar que un expresidente del gobierno con un buen sueldo que tienen, con coche oficial, oficina, etcétera, etcétera, escolta, que se dedique a hacer negocios de ese calibre y que encima los camufle como pagos en especie, es que es de una inmoralidad supina. ¿Qué ejemplo nos están dando, en este caso, un expresidente del gobierno y encima introduciendo esa colección en una valija diplomática para eludir el control de la aduana correspondiente? Claro, y eso abre la gran panoplia de interrogantes. ¿A cambio de qué operaciones pudo haber recibido estos regalos tan interesantes? Bueno, ¿alguna novedad más que quiera usted comentarnos del...? Bueno, yo creo que la sentencia de Koldo y Ábalos es inminente. Pienso que como ya tenemos mañana, nos presentamos ya viernes, el Papa se va a ir esta noche o mañana, yo creo que la próxima semana ya tendremos la sentencia, pienso, que condenatoria de Ábalos, de Koldo, y también va a quedar una parte, no sé si 4 o 3 años, pero también al colaborador Víctor de Aldama. Y luego ya tenemos para mediados de este mes de junio la comparecencia de Begoña, que vamos a pedir unas medidas cautelares, no la prisión preventiva, porque nos parece ilógico que pueda fugarse, retirada de pasaporte y comparecencia a Puzacta cada 10 días. Bueno, veo que también han presentado algunas puntualizaciones a un informe de la UCO relativo a el delito de tráfico de influencias, que se está investigando y que afecta, bueno, ya el tráfico de influencias afecta a tantas cosas que tengo que buscarlo porque si no, en fin. El tema de la fontanera, de las cloacas, el juez Pedraz ha pedido al juez de instrucción 9, Zamarriego, que lleva también
Sí, una parte. Una parte, la inhibición y que se incorpore a la causa que lleva Pedraza a la Audiencia Nacional. Ahí nosotros estamos personados como acusación popular y también pedimos como acusación particular, que de momento no nos lo ha admitido, pero hemos presentado un recurso de apelación, porque los ordenadores centrales del EIRE, una de las carpetas era correos de manos limpias, lo cual quiere decir que se nos ha estado investigando, que han hackeado los ordenadores de manos limpias. Entonces, eso es una prueba evidente de que somos perjudicados. A saber lo que hay, yo espero que no hayan manipulado los correos. Yo no tengo nada que ocultar, pero me parece verdaderamente algo muy grave que se hayan hackeado con la fontanera los correos de manos libres. Y ahí figura, y va a salir no solamente en el ordenador central que le incautó la UDEF, sino también va a salir en las agendas incautadas al EIRE, como uno de los datos era destruir y acabar también con manos limpias. Sí, sí. Bueno, don Miguel, muchas gracias por la visita, un placer enorme. Nos queda un largo verano de trabajo. Aún tendremos más noticias antes de que comiencen las vacaciones. Eso esperamos los españoles, con mucha paciencia y con ya ciertas ganas de que esto produzca determinados cambios. Tengo yo que contaros algunas cosas que he conocido de lo que es el día a día en la Moncloa. Resulta que en la Moncloa hay instalado una especie de hospital de campaña, porque, bueno, la salud, en fin, estas cosas que se andan diciendo, seguro que a mí me habéis oído contar pues varias aventuras de cómo va la salud del presidente. Pues para mediar en ello, resulta que han montado allí un hospital de campaña que podría ser una solución incluso para reducir las listas de espera en Madrid, no os cuento. Además de eso y de los centenares de asesores que vienen y van, pues hay una oficina en Moncloa que está trabajando con una especie de medidor para un buen cálculo de cuánta gente hay que nacionalizar por estas leyes del abuelo que es español y todo esto, cuánta gente hay que nacionalizar hasta tener cierta garantía de que se pueda reproducir el gobierno de coalición con la ultraizquierda y entonces convocar elecciones. Cuando se han puesto a medirlo, evidentemente esto coincide con los datos del CIS de los que ya hablaremos, que le dan en un mes una caída de 5 puntos al PSOE. Y esto va a seguir así. Entonces, pues claro, hasta Sánchez está esperando el momento menos gravoso, más propicio para convocar elecciones. Esto no va a ser. La convocatoria, desde luego, no se va a producir hasta entrado septiembre, si se produce este año, que empiezo ya a pensar que sí, porque esta oficina que os cuento está midiendo y calculando a ver cuántos agradecidos por ser considerados nacionales españoles van a querer votar a Pedro Sánchez. Bueno, recuperamos el hilo de lo internacional, porque Donald Trump, el presidente americano, ha anunciado un principio de acuerdo con Irán, un principio de acuerdo con Irán. Tómenlo con las cautelas que quieran, pero es un anuncio oficial y público del presidente Trump que cuando tengamos lo enseñaré para que escuchen a Trump decir lo que yo les contaba antes. Y por cierto, ya que estamos hablando de Estados Unidos, hay que contar que han tenido que desalojar parte del edificio, del enorme edificio del Pentágono, donde está el mando y la inteligencia militar americana, por un incidente que se ha producido en el edificio con materias peligrosas. Esa es la noticia que nos ha llegado hace unas horas y que no tenemos mayor concreción para determinar si el peligro está conjurado, si se ha producido algún incendio dentro de... Fuera parece que no, pero dentro pues no lo sabemos. Y bueno, dicho esto, hay que contar también que una noticia que se daba por hecha y se ha comprobado cierta. El Banco Central Europeo, ante el avance de la inflación en la zona euro,
ha decidido subir los tipos de interés. El Banco Central Europeo de Frankfurt ha elevado al 2,25 el tipo oficial del dinero ante la necesidad de acotar la subida de precios que se está produciendo en todo el territorio europeo. Los expertos, la subida ha sido corta, ha sido de un cuartillo, de 0,25 puntos, pero ya están pensando en nuevas subidas en septiembre. Probablemente con esto lleguemos a agosto, pero en septiembre parece que otro cuartillo podía caer. Y nadie duda de que se va a llegar al cierre del ejercicio 2026 con los tipos de interés en Europa rondando el 3%. Es decir, que podemos afirmar que esto empieza a dar la vuelta. Hacía 3 años que los tipos de interés tenían un ritmo a la baja y aquí se rompe la tendencia en este giro en el que los tipos de interés ya han incorporado ese cuartillo y están en el 2,25. Bien, y tenemos que hablar de la droga. Ya sabéis que yo estoy empecinado en que todos juntos tenemos que conseguir que lo de la droga sea distinto, que tengamos un país dispuesto a combatir un mal que nos aqueja, un mal que nos hace peores, que daña a nuestra sociedad en muchísimas cosas y ante el cual pues da la sensación de que nadie responde y a nadie le importa. Y todo el mundo mete la cabeza bajo la arena. No hay partido político que tenga un programa claro sobre cómo acabar con la droga en España, o por lo menos cómo empezar a acotar la droga en España. Bueno, yo trato de convenceros de que apoyéis esta justa reivindicación, a mi modo de ver, y humildemente lo que hago es traeros imágenes para que veáis hasta qué punto estamos azotados por este problema. Hoy empezamos en Punta Umbría, en Huelva. Allí un grupo de narcotraficantes han abierto fuego contra agentes de la Guardia Civil. Y no ha habido una desgracia, pues porque Dios estaba hoy vigilante. Pero han vuelto a disparar sobre agentes de la Guardia Civil después de que los servicios de la Guardia Civil impidieran la descarga de una narcolancha con hachís a unos 15 kilómetros de Punta Umbría. Les sorprendieron en mitad de la descarga y la primera reacción de los narcos, esto hace 10 años era impensable, la primera reacción de los narcos, ¿cuál ha sido? Pues disparar a los agentes de la Guardia Civil. Hombre, ¿pero esto qué es? Bien. Y de Punta Umbría, Huelva, nos vamos a Murcia capital, porque en Murcia han sido detenidos 2 tipos por vender todo tipo de drogas químicas. Éxtasis, Tutsi, MDMA, en fin, se les ha decomisado un surtido variado, eran como un supermercado de drogas químicas que iban vendiendo y con ello obteniendo pingües beneficios. El portavoz de la policía lo contaba así. Durante el desarrollo de un control policial de vehículos establecido por la Policía Nacional en la avenida Miguel Indurain de Murcia, un coche que se aproximaba al percatarse de la presencia de los agentes comenzó a realizar maniobras extrañas y evasivas, aunque finalmente pudo ser interceptado. Los 2 ocupantes del vehículo mostraron claros signos de nerviosismo ante las preguntas de los agentes y cuando estos realizaron una inspección del interior, encontraron ocultas diversos tipos de sustancias estupefacientes tales como Tutsi, o más bien conocida como cocaína rosa, éxtasis y MDMA, todas ellas predispuestas para su venta. También fueron intervenidos 2 teléfonos y dinero en efectivo. Los responsables, una vez detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Y sobre el trato que reciben en los diferentes países europeos los inmigrantes sin papeles, bueno, pues nos vamos a Alemania, donde el canciller Friedrich Merz ha decidido endurecer la política migratoria que se practica en Alemania. En Alemania se han producido en los últimos meses algunos apuñalamientos muy relevantes en Mannheim, en Solingen, en Aschaffenburg, apuñalamientos que han torturado a la ciudadanía alemana, que
que se pregunta qué tenemos que hacer para que esto no se vuelva a repetir. Es decir, que ha aumentado el clima de exigencia sobre el control migratorio para que deje de ser pues una exigencia, digamos, de la AfD, que es el grupo de la derecha más radical en Alemania, y se ha convertido, y esto es bien curioso, en una demanda transversal de todos los que gobiernan hoy Alemania. Es decir, que Friedrich Merz a regañadientes, estirado de la oreja de sus votantes, ha tenido que incorporar medidas muy serias de endurecimiento de la política migratoria. Cosa que, por cierto, han hecho antes que Merz otros países como Holanda, Austria, Dinamarca, en fin, una serie de países donde han llegado a la conclusión, Suecia también, donde han llegado a la conclusión de que esto del buenismo con los inmigrantes sin papeles deja vidas caídas. Los apuñalamientos, pues ya saben ustedes que es el método menos tecnológico, digamos así, del islamismo radical en Europa, y que ha habido atentados, algunos reconocidos, otros no. Otros dicen que no son obras de un loco. Sí, claro, evidentemente de un loco, pero de un loco que grita Allahu Akbar cuando apuñala. Pues entonces será un loco, pero está fuertemente radicalizado e ideológicamente es un soldado del islamismo radical. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, quiero recordaros algo. Si habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas vosotros y nosotros, si habéis llegado a la conclusión de que nosotros podemos ir, por nuestro trabajo, más deprisa en la difusión de esas ideas compartidas al conjunto mayor de la sociedad española, entonces lo que queda es que lleguéis a la conclusión de que nos tenéis que apoyar. ¿Cómo nos podéis apoyar? Pues hay dos fórmulas, son muy simples. La primera, tan sencilla como llamar a este teléfono 91 616 2464 o contactar con el Club de Amigos por sus páginas en las redes para, oiga, que quiero darme de alta en el Club de Amigos. Y en 5 minutos lo tenéis hecho y vosotros vais a decidir qué aportación nos queréis asignar. Lo que podáis será siempre muy bienvenido. Y luego hay otra consideración. A lo mejor empieza a ser muy rentable pensar en hacernos alguna donación. ¿A quién? Pues a la fundación de este grupo de comunicación. ¿Y por qué esta fórmula de la donación? También sirve lo que tengáis donado como membresía del Club de Amigos del Toro TV, también. Pero la donación y lo otro, a final de año, cuando termine el ejercicio, cuando llegue el momento el año que viene de hacer la renta de este ejercicio 2026, lo vais a poder desgravar en un porcentaje muy importante. Creo que por una donación conjunta de 250 euros os correspondería una deducción del 80%, lo cual pues no está nada mal y le añade un interés extra a la cuestión para vosotros de apoyarnos con alguna donación. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es.
Las 8:02 abrimos la mesa de análisis político. Lo primero será, como es lógico, presentarle a nuestros invitados hoy. Don Íñigo Enríquez de Luna, muy buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo tardes. estamos? Pues nada, Diputado de Vox en la Asamblea de Madrid. Y recién salido del pleno que acabamos de terminar. ¿Ah, sí? Pues bueno. Don Manuel Pino, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. De nuevo Hoy aquí hay contigo. Noticias jurídicas, Hay, unas cuantas. Hay noticias que abruman, cada día salen más. Don Roberto Granda. Buenas tardes. Eminente periodista, ¿cómo estás? Bien, querido yo no amigo? estoy en los 61 de la lista del EIRE. A mí no me paga la PSOE, o sea que sin problema. No me digas. Podría haber estado, pero no es mi tipo, ese estilo de periodismo. ¿Pero por qué no te has dejado? ¿O porque... No me lo han ofrecido. Ah, bueno. No, y tampoco te hubieras dejado. No, claro. Si no, queda aquí como... No, en fin. claro, evidentemente. Bueno, empezamos nuestro recorrido, si os parece bien, con el ministro Óscar López. Óscar López es un timorato. Es un timorato porque, no les queda otra, ¿verdad? Vuelve a lo mismo. Hay jueces que prevarican, dice. Eso lo dijo ayer por la noche. Probablemente alguien le ha dicho, pero tío, ¿dónde vas con este argumento? Y luego lo ha intentado matizar hoy. Vamos a escuchar lo que dijo y su matización. Veréis que matizar matiza muy poco, pero en cualquier caso, las cosas como son. Primero dijo que hay jueces que prevarican, todos no, pero muchos sí, y luego lo matizan. Vamos a escuchar las dos cosas. Hay jueces que prevarican. No he dicho todos los jueces prevarican. He dicho hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno. Ni todos los políticos son corruptos, ni todas las sentencias son justas. A mí hay sentencias que me parecen injustas. Yo solo tengo la libertad de opinión, solo tengo mi derecho a opinar y ese le reclamo, ¿no? Entonces yo a mí, por ejemplo, lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? Con toda tranquilidad y con toda serenidad. Y, por ejemplo, la sentencia de fiscal general me parece injusta. Me parece una sentencia injusta, lo he dicho muchas veces, no voy a retractar. Pero un ministro denunciando que los jueces prevarican no perjudica la imagen de la judicatura y no manda un mensaje de desconfianza a los ciudadanos hacia las instituciones. Mire, yo de verdad lamento pensar así. Ojalá esté equivocado. Ojalá no hubiera nunca ninguna sentencia injusta, pero las hay, lamentablemente, insisto. Estoy diciendo algo que es una obviedad. Ninguna profesión es infalible. En la suya fallan, en la mía se falla y en la justicia también. Este hombre es un verdadero cabestro, judicialmente hablando. Vamos a ver, que una sentencia sea injusta, una cosa es que a él se lo parezca y a otros no, pero aunque lo fuera, no da derecho a llamar a un juez prevaricador. Porque para que se produzca el delito de prevaricación tiene que dictarse una resolución, una sentencia, una ley, lo que sea, injusto a sabiendas. No confundamos al personal, porque le interesa al PSOE. El PSOE manda, si este es el terminal mediático que tiene que mandar el PSOE, ¿cuántos casos de prevaricación conocerá el mastuerzo de Óscar López? ¿Baltasar Garzón? ¿Pascual Estevil? Chico, si tienes información que te permite mantener ese argumento que de una manera absolutamente temeraria lanzas y que es un insulto para los jueces de este país, vete a los tribunales, denuncia al juez y di, oiga, este juez ha prevaricado. Defiéndelo con dignidad, como se tienen que hacer las cosas en democracia, no insidiando de esta manera tan absolutamente infumable. Javier, el asunto está que hay una dinámica absolutamente coordinada por el propio gobierno de desprestigiar a los jueces. Una sentencia no te puede gustar, usted pues esa sentencia no me parece justa, pero tienes posibilidad de recurrirla, no es firme en la primera resolución que tengas, y la van a ver tribunales colegiados, y la van a ver, puedes ir hasta el Supremo si es injusta, y al final todo el mundo no va a llevar el pie cambiado. No te puede gustar la mejor, la de la instancia, pero tienes posibilidad de recurso porque hay garantías de que este tema tiene que ir con la independencia del poder que es el Poder Judicial. ¿Qué ha pasado aquí? Que cuando investigan o cuando molestan al ámbito de influencia del presidente del gobierno o del Partido Socialista, el argumento
para todos es el mismo. Los jueces no sé cuánto, lo decía Podemos y lo dicen ellos, que han copiado la misma filosofía y lo que quieren acabar con la independencia de poderes, que no lo han hecho porque no han podido, porque presentaron hasta una iniciativa de acuerdo con Bildu para que se eligiera por 50+1 el órgano de gobierno de los jueces del Poder Judicial, para el control de los jueces. Entonces, claro, que su vergüenza se las quiten atacando a la justicia en vez de defenderla, su independencia, y estar a que la justicia trabaje desde su independencia y a respetar y acatar las resoluciones judiciales, y si no te gusta, pues a recurrirla. Pero esto es un discurso estudiado para socavar la independencia judicial y el prestigio de la judicatura. Íñigo Enríquez de Luna. Bueno, a mí me parece inadmisible que en un Estado democrático, que se precie de serlo, el Ejecutivo ataque de esa forma tan descarnada a un poder del Estado como es el Poder Judicial, ¿no? Yo creo que eso es una cosa absolutamente inadmisible, ¿no? Y bueno, pues si el señor López considera que hay algún juez que prevarica, que no lo diga, ¿no? Pues que le denuncie, lógicamente, ¿no? Y que aporte las pruebas en juicio que considere pertinentes para acreditar esas afirmaciones. Lo contrario es simplemente desacreditar y denostar un poder del Estado que es absolutamente fundamental para que el principio de separación de poderes pues exista. Y yo creo que en España está bastante socavado ese principio, porque las injerencias de los partidos políticos, hablemos claro, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, socavan bastante ese ideal de separación de poderes, pero en fin, ya que un ministro del Gobierno se permite hacer esas afirmaciones de esa forma tan descarnada, yo creo que eso indica... Y sin coste. Y sin coste, claro, indica... Y luego el problema es que al final ellos critican esas resoluciones, pero luego al final esas instancias superiores, pues la instrucción se hace, que si prevarica el juez, que si tal, que si peinado, y luego de repente pues la cosa sigue para adelante, ¿no? Con lo cual a lo mejor resulta que la justicia es bastante más independiente, por lo menos en esos ámbitos. Pero Roberto, estos son... El problema es ese, el problema es que no quieren una justicia independiente, quieren una justicia controlada. Esto es socavar a pico y pala el Estado de Derecho. Sí, claro. A ver, el deterioro del Estado de Derecho por interés político. Desde el primer momento se han afanado en la colonización de las instituciones. Colonizarlas para después corromperlas. Parece que fue hace siglos, pero no tenemos que olvidar el nombramiento de ministra de Justicia, no, de fiscal general a Dolores Delgado tras haber sido ministra de Justicia. Entonces, cuando dice que hay jueces que prevarican, sí, el juez Garzón, por ejemplo, Baltasar Garzón, 11 años de inhabilitación por prevaricación. Entonces, esta gente que mueve los hilos del poder, cuando algo no les sale o no nos pueden controlar, lo atacan, porque dice, claro, el Tribunal Constitucional lo tenemos ya nosotros ya ahí cogidito, el fiscal, pues la Fiscalía de quién depende, pero hay jueces díscolos que encima se empeñan, como algunos guardias civiles o algunos periodistas, en sacar los trapos sucios del gobierno, y eso no lo podemos consentir. Entonces, ¿qué hacen? Desacreditarles. Es una guerra sucia que hace el gobierno contra los únicos poderes que todavía prevalecen. Sí, pero Javier, es que atacan mucho más. Dicen que es como un golpe de Estado organizado por la judicatura y otros poderes ocultos para revocar a este gobierno, y lo dice el gobierno entero. Hasta el ministro de Justicia dice que hay organizado aquí y que no son tontos. Hoy creo que ha dicho Pachi López que no son tontos, que ellos saben que hay jueces, que cada uno piense, pero que aquí hay cosas que se aceleran, aquí hay resoluciones que salen, aquí tal. O sea, es que es una cosa tremenda, ¿no? ¿Cuántos jueces tienen ahora mismo procedimientos que afectan al entorno del presidente o al partido del presidente o al gobierno del presidente? Que hay casi una docena. Sí, pero Javier, esos mismos jueces, cuando ha habido que condenar a partido contrario, ha metido en la cárcel a ministros, a presidentes de empresas públicas y a todo lo que te ha hecho falta. Y ha habido condenas en todos los casos de corrupción que han hecho mucho daño al sistema democrático de otros partidos que no es el PSOE, y han dictado sentencias con el Código Civil en la mano y el imperio de la ley, sin importarle las siglas del partido que es. Sí. Y eso lo hemos visto. En fin, bueno, van por muy mal camino, como veis. A ver si el Papa consigue poner cordura. Vamos a escuchar algo del discurso, bueno, el discurso no, de la homilía que celebra el Papa en el Estadio de Gran Canarias. Es la penúltima de sus misas en España. Va más allá, comprometiéndose en ayudar a cada uno no solo a sobrevivir, sino también a recuperar la confianza y retomar el camino para crecer y florecer plenamente en su unicidad por el bien de todos. A este propósito, el Papa Benedicto XVI escribía que la caridad de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal
es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. En la segunda lectura, San Juan nos ha recordado que Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de Él. Sus palabras evocan las de Jesús, que dijo que había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia, y que ordenó al paralítico sanado: levántate, coge la camilla y echa a andar. En estas expresiones reconocemos la invitación a abrazar maternalmente al que sufre, pero al mismo tiempo a preparar y alentar al que está herido para que se levante y vuelva a ponerse en marcha para una vida libre y digna. Efectivamente, nuestra caridad no debe ser mero asistencialismo, sino integrar a las personas para su plena realización espiritual, intelectual y física, y su inserción digna y constructiva en la comunidad. Solo así nuestros encuentros, aun frente a acontecimientos difíciles y dolorosos, se convertirán en ocasión para esparcir semillas de esperanza en el camino de la humanidad hacia un futuro mejor. Pero quisiera detenerme, a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado, en una última característica del corazón de Cristo: la humildad. El corazón de Jesús es humilde, y por eso no sienten sus latidos los doctos, los sapientes, es decir, aquellos que tienen la presunción de bastarse a sí mismos, de saberlo todo, de no necesitar ni a Dios ni a los demás. A estos, en efecto, aturdidos por los estruendos de un yo ampuloso, omnipresente y agitado, les falta el silencio necesario para escuchar en sí y en los hermanos el palpitar escondido del amor. No pocas veces la riqueza nos vuelve ciegos, hasta el punto de pensar que nuestra felicidad solo puede realizarse si logramos prescindir de los demás. Jesús, en cambio, nos enseña lo contrario. Para gustar la verdadera alegría de la vida, que reside en el amor, es necesario bajar de los pedestales de la arrogancia que divide, para encontrarnos en la humildad que nos hermana. San Agustín decía: donde está la caridad está la paz, y donde está la humildad, ahí está la caridad. Es así. Donde hay auténtica humildad, hay amor. Y donde hay amor, hay paz. Porque solo en la humildad conocemos realmente quiénes somos. Y por tanto, podemos amarnos, encontrarnos, entregarnos y perdonarnos en la verdad. Queridos hermanos, hermanas, hoy adoramos el Sagrado Corazón de Jesús, un corazón que a menudo representamos coronado de espinas y encendido con una llama, según las visiones que tuvo Santa Margarita María Alacoque. Recordemos que nosotros somos la presencia viva del Señor en el mundo. Bueno, como ven, los inmigrantes, los que llegan en Cayuco, son el reflejo del discurso que hemos escuchado o de la homilía que hemos escuchado fragmentadamente y que tenía pues, un pasaje muy claro, muy dedicado a la humildad y a las personas que se creen por encima de los demás y que son pues, el objetivo de este discurso que ha repetido el Papa ya en varias ocasiones en sus presencias públicas en España. Bien, volvamos a lo nuestro, que es menos
edificante, ¿verdad? Porque aquí cada día tenemos mucha ropa que planchar y casi siempre la ropa que tenemos que planchar tiene que ver con la corrupción. Hoy vamos a hablar de financiación ilegal. Hay un juez, Ismael Moreno se llama, que mantiene un sumario en secreto a propósito de las facturas falsas, de la señora Pano que lleva bolsas con 45.000 euros en 2 ocasiones a la sede socialista, en fin, y algunos datos que están sobre la mesa y que vienen a denunciar que, oiga, aquí lo que había era una verdadera trama. La UCO ha encontrado 52 de esas facturas falsas destinadas a producir la idea de que correspondían a pagos de materiales, de servicios que no se prestaban, incluso en algunos restaurantes donde al parecer la trama comía y cenaba a diario a tenor de los importes que presentan las facturas. Al menos 52 facturas del PSOE podrían ser falsas, según un análisis preliminar de la UCO. Los investigadores están examinando de manera exhaustiva todas las facturas abonadas por el partido relacionadas con miembros de la presunta trama vinculada a José Luis Ábalos. Las primeras pesquisas apuntan a que parte de esta documentación podría haber sido elaborada para justificar determinados pagos. Recordemos que en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno está llevando a cabo una investigación secreta sobre la presunta financiación irregular del Partido Socialista. Los investigadores tratan de determinar si estas facturas responden a servicios realmente prestados o si fueron hechas con posterioridad para dar cobertura documental a movimientos económicos que tendrían otro origen y finalidad. Entre la información solicitada figuraban los distintos métodos de pago, transferencia bancaria, efectivo o cheque, así como el importe exacto y la fecha de cada operación, con el objetivo de verificar la trazabilidad de los movimientos económicos reflejados en la contabilidad del partido. Las facturas corresponden a gastos que supuestamente realizaba la trama en restaurantes y otras empresas. De acuerdo con los documentos analizados, el PSOE habría abonado a través de distintos métodos de pago un total de 52 facturas correspondientes a comidas y cenas celebradas en el restaurante La Tragantía durante 9 meses. Precisamente es la utilización de dinero en metálico lo que ha despertado un mayor interés entre los agentes encargados de la investigación, ya que dificulta el seguimiento completo del recorrido de los fondos, alimentando así las sospechas de que esas facturas podrían haber sido elaboradas expresamente para la justificación de movimientos. ¿Son ciertas o son falsas esas facturas? Desde luego el restaurante se equivocaron con el nombre, no debe ser La Tragantía, sino La Tragantera. Tragantona. Pues, claro, tanta pasta y tantas comidas y tantos... En fin, don Roberto. Bueno, una cosa breve con anterioridad respecto al Papa y la inmigración. La ruta atlántica, la que conecta la costa africana con las Islas Canarias, es de las más mortales del mundo. Entonces, porque existe a la isla más cercana, que es Fuerteventura, hay como unos 51 millas náuticas que van a ser como 95 kilómetros. Entonces llegan tras muchos días de navegación, y fomentar eso digamos de alguna manera que haya un efecto llamada para la inmigración ilegal y las mafias que se enriquecen con eso, pues no creo que sea el mensaje más adecuado, sobre todo cuando lo que está viviendo las Islas Canarias. Respecto a la trama, que dicen que pagó la trama de Ábalos, entre otras cosas, se trata de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Y claro, esta gente tiraba de fajo, que es saco el fajo de billetes y pago. Incluso hay facturas de restaurantes, de cenas y comidas, porque se financiaban estos festines pantagruélicos donde se ponían, porque son unos zampabollos, unos puteros, donde derrochaban dinero para sus negocios sucios, y de alguna manera lo lavaban y querían presentar esas facturas, hasta que dijo la UCO, oiga, pero si estas facturas no se corresponden, ¿no? Entonces estamos un paso más allá, porque no solamente hacían negocio con mascarillas, no solamente intentaban que las empresas les favorecieran, sino que también, por lo visto, se daban festines como si fueran eso, una bacanal romana, ¿no? Porque además, si estábamos por el medio... O eso, o admítame que a lo mejor claro, el dueño del bar es un amigo que sí, les decía, yo os hago aquí los recibos conforme... Os hago un pagaré, un albarán, como que habéis estado... Pero si estábamos por el medio seguro que no nos faltaba de nada. Íñigo. Bueno, yo creo que muchas veces pues
muchas actividades económicas que necesitan justificar sus gastos o sus ingresos muchas veces, como es la hostelería, pues a lo mejor se juntan ahí intereses. El Partido Socialista a lavar dinero y aflorar un dinero que ha obtenido a través de comisiones ilegales por adjudicaciones de contratos, y luego pues un empresario que necesita en un momento determinado justificar unos ingresos a través de unas facturas, que detrás pues no hay absolutamente nada, ¿no? Lo que está claro es que al final toda esta trama de corrupción del Partido Socialista demuestra que han sido y son una auténtica organización criminal, porque lo que no puede ser es que al final todo esto haya sido amparado, dirigido, orquestado por los secretarios de organización y que el jefe, el uno, no supiera absolutamente nada, porque han sido 2 seguidos. Sí, sí, sí. Y por cierto, hay que decir aquí que la tan cacareada auditoría, es que mi partido, decía Sánchez, no una, sino 2 auditorías. Pues chico, salió corriendo de la auditoría. Sí, se marchó, dijo, uy, quieto. Pero 52 facturas falsas, digo yo que es difícil que se le escapen a un auditor. Bueno, pues yo creo que lo de las facturas pues tendrá su porqué, pero que todo esto de las facturas de restaurantes y tal, es verdad que el 52 es importante, pero que todo esto es menudeo. El solomillo está en los 6 millones de comisión de las mascarillas que no aparecen, porque por juzgados, por jueces y por todos los que han intervenido, dice que ahí hay una comisión en las mascarillas de 6 millones más o menos de euros. Pues esto en algún lado está. Ese es el solomillo que hay que buscar, porque alguien lo tiene. O lo tienen ahí metido, y es financiación ilegal, o lo tienen distribuido por Santo Domingo, Panamá, por los sitios estos que les gusta mucho visitar con frecuencia, ¿no? Entonces, claro, ese es el tema. Tiene que salir eso. Están todos callados, que Ábalos también, que sabe más que nadie, pues tampoco tira de la nada. Entonces, una de las chalanas, una factura o de no sé cuánto, pues eso tampoco es. Bien, que han pagado una comida, le ha costado 5.000 euros. El chocolate del loro. Aquí queremos saber qué ha pasado. Claro, pero el solomillo, ¿dónde está? Perdón. No nos distraigan. ¿Dónde está el solomillo? Una comida de 5.000 euros, claro, ya tienen que comer. Hay que bueno, pero si van 4 o 5, pues... Ah, sí, pues... y van 3 días... A 1.000 euros el cubierto. Le hacen factura, claro. Bueno, pero no es un argumento menor que hayan encontrado 52 facturas falsas en cualquier caso. Desdice la doctrina oficial de la Casa PSOE, que es aquí todo auditado, pasamos Tribunal de Cuentas, 2 auditorías diferentes. Oiga, que ya pueden venir y mirar lo que quieran, que aquí todo está hecho. A ver, la gerente está investigada. Bueno, la gerente, claro, porque ha pagado facturas y hay facturas ahí que son de dudosa credibilidad, ¿no? Las cloaquillas las ha pagado con facturas falsas. Pero eso, y abogados que han estado activos en las cloacas han salido. Claro, pero eso si son falsas, eso quiere decir que aparentemente se han pagado unos servicios de restauración que no han sido reales, pero en realidad lo que se ha pagado es otras cosas, ¿no? Claro. Y eso es lo importante. No solo de restauración, también hay pagos a empresas sobre supuestos servicios que cuando han ido a comprobarlo los señores de la AUCO, oiga, pues no hay tal servicio, pues esta factura... Como las hijas de Zapatero, ¿no? Que tienen unos ingresos de 500.000 euros y no hay servicio, ¿no? Exacto. Sí, esto es bastante viejo. Esto es más viejo que el hilo negro. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad. Serán apenas 2 minutos. Enseguida estamos de vuelta. Antes hemos estado escuchando a don Miguel Bernat, que nos contaba cómo han ido a presentar una denuncia a la agencia tributaria, porque, oiga, vamos a ver, esas joyas de Zapatero, ¿eso cómo entró a este país? ¿Aduana qué dijo? ¿Cómo se incorporaron a la caja fuerte de Zapatero? ¿Por valija diplomática? Claro. ¿Han pagado impuestos? Ya queda claro que no son una herencia, como decía un vocero que tiene por ahí, que habla en su nombre y tal. No, esto hoy Ansorena, que es la joyería, subastas, etcétera, muy conocida de Madrid, ha emitido un informe y lo ha llevado a juzgado. Y dice que eso vale 1.300.000 euros. 1.300.000 euros. Diamantes, esmeraldas, zafiros, rubíes, en fin, tutti pleni. Se confirma que eso fue engarzado
en un país árabe. No sabemos en cuál, aunque ya conocéis lo que yo pienso y lo he dicho aquí varias veces. Creo que las joyas venían de Marruecos. Lo que no sabemos es cuándo llegaron, si cuando Zapatero era presidente o después. En cualquiera de los dos casos, ¿a cambio de qué? ¿De qué servicios? ¿Cómo se orquesta todo esto? En fin, un disgusto para Zapatero, un verdadero disgusto. El camino de las joyas de Zapatero y la izquierda ha sido por fases como las fases del duelo. Primero decían, no, es inocente, esto es laufer. Luego dijeron, bueno, sí, las joyas existen, pero son de su tía o son de su abuela. Luego decían, bueno, son suyas, pero no valen nada. Luego pasaron a, la culpa es de Trump, que es que al socio le hicieron un clonado de la tarjeta y del móvil, y entonces ahora lo ofrecen a España, como Trump está enemistado con Sánchez, para vengarse. Y ahora ya están en la fase de, bueno, eso ya prescrito, o sea, que no va a tener ningún recorrido legal. O sea, ya ni siquiera lo niegan. Joyas, valor de 1,3 millones, pues no sé qué tipo de abuela tendría Zapatero, una señora con muchas conexiones, como la zarina. Serían pagos, sí, probablemente de Marruecos, como usted dice, porque la relación que tiene el PSOE, sobre todo, con nuestros vecinos del sur, pues cuanto menos sospechosa, o una relación de amistades peligrosas desde 2004, y ahora con todo lo que está pasando en el estrecho, cómo utilizan la inmigración como forma de presionar y cómo permiten de alguna manera que ese narcotráfico se expanda, desmantelando Consur o dejando a los guardias civiles sin ningún tipo de protección, ni armamentística ni jurídica. Entonces, parece que en España manda más Mohamed esto que... Claro. El informe de Ansorena es muy preciso. Dice, sí, es verdad, hay un collar y un anillo y algunos relojes que apenas valen nada. Eso a lo mejor sí que es la herencia familiar. Pero luego el resto, tela. Hay joyas carísimas, claro, metidas en una caja fuerte. Del despacho que tiene como presidente, ese que pagamos usted y yo, vamos, y no. Bueno, pues parece que es un regalo de viajes, ¿no? Porque dijo también, y su portavoz autorizado, al que tú te has referido, que lo devaluó todo. Dijo, no, esto puede ser regalo de viaje, pero vamos, una cosa que vale 30.000 euros, entre 30 y 50 puede valer, ya que él había hecho la tasación. Si es regalo de viaje presidencial, eso es de patrimonio. Entonces, aunque sea viaje, regalo de viaje, si es un regalo, es una donación. Y la donación tiene que tributarla, ¿no? Tiene que explicar desde cuándo tiene esas joyas. Tampoco las tenía ni aseguradas, supongo, ni nada, ¿no? Porque tiene que hacer declaraciones también de eso, ¿no? Yo creo que esto puede obedecer a un regalo por alguna de las actividades diversas que ha hecho Zapatero, incluso en Venezuela. No hace falta, tú te vas a Marruecos, pero puede ser también en Venezuela. A lo mejor ha sido un regalo de las familias que han sido expropiadas de todos sus bienes por el dictador narcotraficante venezolano, que han tenido que salir corriendo para facilitarle la salida del país y han pagado, pues lo hemos visto en otro momento de la historia, ¿no? O puede ser de eso, o de unos presos políticos que ha ayudado a sacar y le han dado ese regalo, o puede ser otro servicio que no sabemos, ¿no? Pero puede ser de actividades que él, como se ha dedicado a llevar la política exterior española a Marruecos, a Latinoamérica y a China, pues en algún sitio de eso, en sus actividades diversas, no solamente políticas, pues ahí le han tenido que dar un regalo por algún servicio. Los presos políticos ayudaban a meterlos más que a sacarlos. A sacarlos creo que pocos ayudó. Vendía que era El Salvador, que estaba allí contratado para normalizar la democracia venezolana y para ayudar a los presos, o a lo mejor le ayudó, y un regalo, ayudarle a quitarle la oposición cuando ganó las elecciones. Edmundo González Urrutia, cuando la ganó, la primera función que hizo Zapatero, utilizando la embajada española, fue ponerlo en la calle al líder para que no tuviera problemas con el dictador, y lo sacó él de la embajada. Lo sacó él. Pues de algún lado, algún servicio ha hecho singular que ha merecido tal regalo, ¿no? Y si no, tendrá que explicarlo. A mí me interesaría también saber, en el informe de Ansorena, además de la valoración, si han podido emitir algún informe pericial sobre la antigüedad que pueden tener esas joyas, ¿no? Porque, bueno, pues muchas veces pues uno puede heredar joyas de familia que muchas veces pues los metes en el concepto ajuar doméstico, pagas un porcentaje, que creo que es un 2% de la masa hereditaria, y bueno, pues eso lo hace todo el mundo, y la joya pues está metida ahí en el conjunto de lo que es eso, ajuar doméstico, lo que sea. Pero entonces, claro, tendrían que ser joyas antiguas, y luego eso tendría una explicación por parte de Zapatero. No, es que estas joyas vienen por parte de
mi tía, mi abuela, mi no sé qué... si las tenía escondidas que no las declaró. Sí, lo primero, esas joyas se tienen en casa, porque, bueno, si las quieres, pues las tienes a mano y te gusta ponértelas en un momento determinado, pero dice que no, que como no tenía caja fuerte en casa, la tenía en el despacho. Esas joyas, yo creo que si además dicen que aparentemente han sido engarzadas en un país árabe, pues eso ya es, en fin, blanco y en botella, ¿no? Eso parece. Estos son pagos de comisiones por servicios, en fin, inconfesables. Pero sí puedo aportar a tu razonamiento algo que es así, y es que el abogado de Zapatero fue invitado por el juzgado a que demostrase documentalmente la titularidad de las joyas, y no pudieron demostrar nada. No hay documento de aduanas, de herencia, de legitimación de la herencia, de asunción de la herencia, de pago del 2% por tal, nada de nada de nada, ¿no? O sea, hay una herencia, pues decir, no, es que esto estaba metido aquí. Claro. Y entonces Hacienda te dice, no, pero es que las joyas de especial valor las tiene usted que declarar y no se pueden meter en el ajuar. Muy bien. Bueno, pues entonces reconoces que te han pillado con el carrito del helado. Pero es que nada de eso está diciendo. Esto huele a comisiones y a pagos, ¿no? Pero, Javier, fíjate que yo creo que no exista ningún reportaje gráfico de que Sonsoles haya utilizado esas joyas. ¿Por qué las esconde? Nunca las hemos visto. ¿Por qué a ella no le gusta además? ¿Por qué las esconde las joyas? Si son heredadas, es un estilo que no es el de Sonsoles, claro, que no, esa mujer ha sido siempre bastante discreta, las cosas como son. Y esos joyones legítimo, pues oye, lucería joyas. Tampoco pero es seguro que no existe ningún reportaje gráfico donde aparezca en ningún acto social con esas joyas. Ni de las hijas. Ni de las hijas. Entonces, y las tiene escondidas, ¿por qué? Porque es un valor que en algún momento de la vida lo puede transar y llevarse dinero en efectivo. Bueno, la prevaricación de Óscar López, con la que empezábamos el programa. Hoy hemos sabido que Santos Cerdán, que está en libertad condicional, sometido a no sé cuántos rigores, le pidió a Sánchez la cabeza de Marlaska y de la directora de la Guardia Civil, de Mercedes González, también, porque estos chicos no controlan a la UCO. Es decir, mira tú en lo que ha quedado la prevaricación judicial. Es que cortarle el cuello a este porque la UCO nos está haciendo pupita. Esto sí que es que me parece el cinismo, el fango más repugnante. El secretario de organización del partido. Sí, sí, ¿Y claro. por qué hacía eso? Porque ya tenía noticias que él estaba en las listas y en los papeles de la UCO. Y había que acabar con aquello, porque el siguiente después de Ábalos le tocaba a él, que estaba también en el mismo negociado de actividades oscuras que estuvo Ábalos. Sí, sí. Y enviando... Se interesó, vamos a acabar con esto y vamos a pagar lo que tengan, porque si no vamos a salir todos los periódicos. Salió después, claro. Hay que agradecer a los agentes de la UCO que no se dejaron presionar porque tenían órdenes de ponerse de perfil. Y dijeron, no, nosotros estamos al servicio del ciudadano e investigamos lo mismo. Esto que investigan la fiscalía del novio de Ayuso o que investigan la Kitchen, exactamente igual. Es verdad que hoy han autorizado la investigación de las cuentas del novio de Ayuso en el juzgado Es que la Guardia Civil tiene que estar al margen del gobierno de turno. Pero Javier, y es de otro partido. Entonces, ¿es una policía patriótica de partido o es al final un cuerpo que hace su trabajo con independencia? Ratifica la independencia. El problema es que el Partido Socialista y muchas veces el poder en general intentan controlar al final y anular la independencia de las instituciones. Y es que al final eso es fundamental para que el Estado de Derecho funcione, que haya instituciones independientes. Igual que el ministro de Hacienda no puede interferir en una investigación que esté haciendo cualquier inspector de Hacienda, de cualquier actividad económica, de cualquier particular o de cualquier empresa, pues es que la directora general de la Guardia Civil o el ministro no pueden interferir en las investigaciones de sus agentes. Pero porque es que eso supone cargarte al final, en fin, el prestigio. La directora general... Hemos visto tantas veces Pérez de los Cobos, lo hemos visto tan reiterado, lo hemos visto tan tozudo, tan persistente, hemos visto cómo juegan a un doble juego, mandar a la señora esta Leire a quiero pruebas para matar
a balas. Oye, qué contundencia, ¿no? Una señora que va a ver a la directora general de la Guardia Civil 3 veces, que yo no he ido nunca, pero bueno, y dudo que me con Santos recibiera. Cerdán ha salido ahora que ha tenido infinitas reuniones, yo no sé cuantísimas, pero están 36. documentadas. Sí, sí. El cargo de director general de la Guardia Civil es un cargo político. La señora esta que está ahora, Mercedes González, es una diputada de Madrid, una concejal del PSOE, y no tiene idea de cómo funciona un cuerpo. Y la mayoría de los que están arriba obedecen directamente de esta señora. O sea, es una jerarquía que tiene que haber cargos que sean internos, guardias civiles, no políticos. Entonces, porque van a intentar siempre manejar... ¿De verdad? ¿De verdad crees eso? Bueno, yo no lo creo, yo no lo creo. Te voy a decir una cosa, ¿tú te acuerdas de cuando la pandemia, general de la Guardia Civil uniformado, pero que recibía salió órdenes del ahí en gobierno? La caja tonta a decirnos, la Guardia Civil se va a encargar de perseguir a aquellos que sean críticos con el gobierno? Y el DAO, son cargos a orden del gobierno. Policía también. A eso también hay que purgar. A ver, la administración, cualquiera que la conozca, sabe perfectamente que los puestos de libre designación, que son las cúpulas al final, claro, los eligen los gobiernos y el poder político. Lo que pasa es que, gracias a Dios, debajo pues hay funcionarios honestos, independientes, claro, que se creen su trabajo y se creen su función de servidores públicos y que no se otros dejan que no, manipular. y Eso es lo otros que está que no. pasando en la justicia realmente. Sí, sí. A pero Pérez de los Cobos le dijo Marca, entrégame el informe del 8 de marzo. Dijo no, y lo defenestró por eso. Entonces Sí, no todos sí, son pero como... a Llamas o a Yuste o tal, pues hemos visto otras actitudes y eso no ha dependido de llevar uniforme o no llevarlo. Depende de una dignidad personal y de respeto al cuerpo. Ese tema nos debería hacer una reflexión muy importante, Sí. porque la politización de la función pública, porque igual que para hacer carrera judicial hay que arrimarse al poder, porque si no te quedas donde te quedas, a mitad de camino, si quieres, muchos funcionarios al final saben que os arriman al árbol y a una buena sombra de un partido político de gobierno y de poder, o si no, su carrera administrativa se va a ver lastrada, porque al final va a ser superado por otras personas que van a tener esos nombramientos de libre designación que hace el poder político y que beneficia no a los mejores, no a los más capaces, no a los más competentes, sino a los más afines. Y eso es un lastre y una carcoma que al final va socavando al final los cimientos del Estado. Es que el partido este socialista que ha colonizado la SEPI, que ha colonizado las instituciones, que ha colonizado todo donde se ha presentado el Centro de Estudios de Investigaciones Científicas, Sociológicas, del CSIC, hasta lo del Instituto de Estadística, donde ha podido, ha metido sus arpas y ha puesto sus hombres, los que ha puesto allí no van a servir a la institución, sino a servir al amo. Y el amo, que es una frase que ha introducido uno de los ministros del gobierno, pues obedeces al amo o te cesamos mañana. Entonces están allí no para pensar en el cuerpo que representan, en la función que hace, en los medios que necesita y que aquello funcione lo mejor posible, sino en ver quién le llama para la política para servir al amo, para los intereses del partido y para el tema permanente del electoralismo, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que está pasando. Es que hasta en la empresa privada, lo del cheque que le dan a Payete en Moncloa, eso no tiene un pase, Javier. Sí, sí. En Telefónica, que estaba privatizada, mete el Estado un pastón, llaman al presidente en Moncloa y le dan un cheque y lo echan en Moncloa. Manuel de la Rocha. En Moncloa. Pero ¿eso qué sentido tiene esta colonización de todo? En la televisión española, mira qué vergüenza. De televisión española, la de todos. Que antes había un estatuto donde se elegía un profesional, tenía que pasar por las cortes, tenía que pasar como un examen de objetividad e independencia. Fuera todo. Administrador único nos puso a Rosa María Mateo, con poderes plenos, y se cagó el Consejo. Sí, sí. ¿Cómo te agradezco? O sea que es una vergüenza, ¿eh? Manuel, ¿cómo te agradezco que hayas sido tan elegante y no hayas dicho en realidad cómo se refieren al jefe en el Partido Socialista, que no es solo como el amo, sino como el puto amo? Te lo agradezco porque es un horario semi-infantil y alguno se puede quedar dañado. Bueno, oigan, la Fiscalía de Alvarito García Ortiz, que luego hablaremos de lo que ha decidido el Supremo sobre su indulto, la Fiscalía ocultó las reuniones clandestinas que los terminales de la cloaca del PSOE, Leire Díaz fundamentalmente, pero también
acompañada de uno de los abogados que están en boca de todos. Resulta que iban allí, se entrevistaban con el número 2 de la Fiscalía General del Estado, Villafañe, Diego Villafañe. Reconocen ya que efectivamente hubo 2 reuniones de la Fontanera con el número 2 de la Fiscalía General en la sede de la Fiscalía General, pero no activaron ninguno de los protocolos obligatorios. El registro, la información, en su caso la derivación a la Fiscalía Anticorrupción, si han venido a presentar una denuncia, o el aporte documental y a quién se le manda o qué es lo que se hace con eso. De eso, nada. Y eso que en la Fiscalía pasa como en cualquier sitio de la Administración, ¿eh? Hay un rótulo que dice, aquí no se atiende sin cita previa. Bueno, pues a esta se la dieron. A esta se la dieron, pero con el mayor descaro. Vamos a verlo. Según publica el diario El Mundo, la mano derecha del entonces fiscal general García Ortiz, el fiscal Diego Villafañe, mantuvo al menos 2 reuniones en la sede de la Fiscalía General con Leire Díez y con el abogado Jacobo Teijelo, imputado por formar parte de las cloacas de Ferraz. Según El Mundo, de estos encuentros no quedó ningún rastro documental, no figuran en el registro de visitas, no se levantó acta y tampoco se incorporaron a ningún expediente oficial. Además, la Fiscalía Anticorrupción no fue informada de esas reuniones, como manda el protocolo. La versión de la Fiscalía General es que hubo 2 reuniones entre marzo y abril de 2025. En ellas, el abogado Teijelo trasladó información que consideraba de posible relevancia penal y anunció su intención de presentar varias denuncias. A ambos encuentros acudió también Leire Díez, cuya participación, según la Fiscalía, fue menor. Defienden que Álvaro García Ortiz no dio instrucciones para celebrar esos encuentros y que fue informado de ellos después de producirse. Pero los mensajes incautados por la UCO muestran que Leire Díez presumía de contactos con la Fiscalía General. Incluso llegó a ofrecer a Villarejo un posible pacto a cambio de información comprometedora sobre Mariano Rajoy. En el sumario también se recogen conversaciones en las que la Fontanera dio cuenta de las reuniones a su amigo, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, también imputado. En esos mensajes asegura que Jacobo Teijelo quería que siguiera acudiendo a los encuentros con la Fiscalía por su papel de apoyo. Le decía, Jacobo dice que debería ir a todas las reuniones de Fiscalía porque complemento bien la parte jurídica. Y convencida de la importancia de esos contactos, añadía incluso que la reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore. Tanto Teijelo como Díez son presuntos miembros de la organización criminal que pretendía boicotear las causas de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y a la familia del presidente Sánchez. Ha sido bastante laborioso. Pero claro, hay que decir, hay que hacer como la UCO. ¿Qué pasó en marzo y en abril del año en cuestión que motivase toda esta actividad frenética de las cloacas? ¿Quién llamó a quién para producir un cambio de algún fiscal o fiscala relevante que justificara tantos movimientos? Y lo hemos encontrado. Es que hubo un giro copernicano de la fiscal del caso del hermano músico de Badajoz. Estaba de acuerdo con las peticiones de las acusaciones hasta que en mayo, o sea, después del segundo encuentro, cambió. Donde digo, ahora digo Diego. Donde dije digo, digo Diego. Ahora digo Diego. Exactamente, muchas gracias. Bueno, pues eso pasó. Y yo diría que por las fechas, las urgencias, esta voluntad que tiene Leire Díez de ser el doctor Lobo de Pedro Sánchez y de limpiar y dar esplendor a todas las circunstancias que concurren, pues me temo que va a ir por ahí. No conseguiremos saberlo muy probablemente, pero ya veremos, ¿no, Roberto? A ver, el Gobierno y sus altavoces lo que han hecho es pretender convertir al condenado García Ortiz en una especie de víctima del lawfare. Y lo que en realidad existía es una organización criminal que con una guerra sucia quería perjudicar a la Fiscalía Anticorrupción y proteger a Pedro Sánchez. Entonces, es una organización criminal dentro de una organización criminal, que es el PSOE, que operaban como había una dentro del Estado y otra externa al Estado. Lo que se trata aquí de dirimir es cuánto daño han sido capaces de hacer y cómo han penetrado estas terminales mediáticas en el discurso del Gobierno para decir exactamente lo mismo y que parezca lo contrario. Es que a este señor, a García Ortiz, le han dado un
un premio, un medio de comunicación público. O sea, no un medio de comunicación público, un medio de comunicación que se llama público. A García Ortiz era un hombre del año, una cosa así como el Times. Y bueno, y este lavado de cara a una persona que sí que está condenada, que no es un presunto ni es un imputado. Entonces, así funcionan. Entonces, son una mafia política y una mafia mediática también. Es que la actividad de esta periodista de investigación, que se autollama ella, soy periodista de investigación, no era solo pertenecer a esto que le han calificado de gestapillo para intentar frenar todos los asuntos judiciales que puedan afectar al PSOE y su entorno. Es que el negocio lo tenía también montado con el Fernández, el que estuvo en la SEPI, y estaban también cobrando comisiones, como se ha visto, de contrataciones públicas, y estaban extorsionando también, o sea que mezclaba ese papel de gestapillo, porque tampoco es con otros negocios en conexión con el secretario de organización y con el Navarro, que colocó luego a este Fernández y le puso en la nómina en su empresa, mientras estaban ahí haciendo operaciones en la SEPI para el dinero que se dio para las empresas en crisis, ver cómo la administraban a cambio de cobrar, ¿no? Y ahí hay asuntos que ya veremos qué pasa con lo de la compañía asturiana, Duro Felguera, y qué pasa con Tubos Reunidos, y bueno, y qué ha pasado, que acabaremos viendo lo que ha pasado, que ya estamos sabiendo, del tema de Plus Ultra, ¿no? Que han cogido un dinero de la SEPI, que se han repartido unos mafiosos dedicados al blanqueo de dinero, se han llevado la pasta y ahora seguramente acabaremos en un concurso de acreedores y el Estado se va a quedar sin los 53 millones que le habían dado a esta empresa que no reunía los requisitos. Hacemos una breve pausa de publicidad. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? ¿Te despiertas varias veces por las noches y te levantas cansado? Dormir mal afecta a tu estado de ánimo y a tu salud. Vago Relax. Este dispositivo portátil va a ayudarte a recuperar el descanso que necesitas, estimulando de forma no invasiva el nervio vago. ¿Cómo lo hace? Muy fácil. Tan solo colocando 2 pincitas en los lóbulos de la oreja y en sesiones de 20 minutos vas a conseguir estimular este nervio clave en la regulación del estrés y la relajación. No lo dudes, si quieres tener un sueño reparador, llama al 973-0101. Vago Relax, 973-0101. Tu salud te lo agradecerá. Bueno, este es un programa sin trampa ni cartón. ¿Saben de qué estábamos hablando en esta mesa cuando estábamos en publicidad? ¿Cómo es posible que a esta señora Leire Díez la reciban la directora general de la Guardia Civil, el número 2 de la Fiscalía General del Estado? Tengo la respuesta. Nos la ha ofrecido este faro del pensamiento de Occidente que se llama Gabriel Rufián. Porque estaba mandatada por la dirección del PSOE para intentar hacer aquello que quizá el PP hace de forma más profesional. Ya está, para mí es simplemente intentar imitar a Villarejo y compañía. Era aquí el error del PSOE. La idea, por tanto, no es que no era una simple militante. Yo creo que es obvio que no, y si nos engañamos, lo único que es que bueno, es más cutre que Villarejo aún, ya está, para mí es la diferencia. Pero vamos, Rufi, que tú puedes. ¿Mandatada para qué? Termina la frase, machote. Para lo que reprochas a Villarejo, para no entrar en Honduras, para cometer delitos. Para cometer delitos. ¿Y le seguís apoyando al gobierno con eso? Pues entonces bueno, ya cada uno, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues que dejen de apoyar al gobierno. Claro. Si piensan realmente que al final esta no era más que una fontanera al servicio del aparato del partido y del presidente del gobierno, que es el secretario general. Esto es lo que ya nadie duda, ¿no? Pero pues, si no es porque consideran que es la delegada del poder máximo y llama en nombre del poder
No la reciben. ¿Cómo la reciben en la fiscalía? ¿Quién es Leire? Una periodista de investigación y la meten por la puerta. ¿Cómo va con la Guardia Civil? El teniente fiscal del gabinete técnico es la mano derecha del fiscal general. Claro, claro, ella va hablando de que es la delegada para misiones especiales del partido y de la Moncloa y del número uno. Y lo es. Y lo es. Claro. Entonces ella tiene ese poder y lo pone en las mesas y lo pone en todos los trabajos sucios que ha estado haciendo. La respuesta sin olvidar que también tiene el negocio y le sirve también este poder delegado para hacer negocios. Pero lo cuenta muy bien Gabriel Rufián. Es que está mandatada por el PSOE, efectivamente. Decía unas sicarias mediáticas de la 1 que era una militante más del PSOE, que la única relación que tenía era una foto. Y al principio nadie la conocía, Leire, ¿no? Esta señora de la que usted me habla, y luego todo el mundo tiene fotos con ella, y resulta que era una especie de Henry Kissinger del Estado, que ella iba a todos los lados como representante del gobierno, pero para delinquir. Claro. Se le pagaban los billetes del avión, los billetes del tren. Que me han llamado de Madrid, que tengo que ir, que es una cosa que me han llamado santo y tal, y ya tengo los billetes y tal. Tremendo. O sea, otro dato más de la significada importancia de esta señora, que por cierto dice una exministra que llevó las redes sociales de Pedro Sánchez en no sé qué campaña electoral. Soraya Rodríguez lo dijo el otro día. Bien, es que conocía la negociación de las ayudas públicas a ir a Europa. ¿En virtud de qué? ¿Quién se lo había contado? ¿El de la SEPI? ¿El noviete de la SEPI? ¿Cómo es esto? Pues sí. Ahora nos lo cuenta Laura Gestal. Meses antes de que el Gobierno aprobase el rescate de Air Europa de 475 millones de euros, Leire Díez ya tenía anotaciones en su agenda sobre las dificultades que estaban retrasando esta operación. Un conocimiento anticipado que ha llamado la atención de los investigadores de la UCO. En esas notas, en esa agenda, la presunta espía de Ferraz dejó escrito que la operación se estaba retrasando porque necesitaba autorización de las autoridades europeas. Leire Díez escribió textualmente: Globalia, se retrasa la operación de 300 millones. A partir de 250 se pide permiso de Europa. Las comunicaciones intervenidas por la UCO muestran además cómo Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, presionaba a Víctor de Aldama para que moviera sus contactos ante el entonces ministro Ábalos, su asesor Koldo y otros altos cargos. El objetivo era desbloquear una ayuda pública que seguía sin llegar a Air Europa, mientras que otras aerolíneas europeas ya habían sido rescatadas meses antes, casi al inicio de la pandemia. Recordamos que Air Europa fue rescatada el 3 de noviembre de 2020, cuando lo acordó en Consejo de Ministros el Gobierno, conceder este rescate a Globalia, matriz de Air Europa, a través de un fondo gestionado por la SEPI. Los investigadores ahora indagan si la trama Leire influyó de alguna manera en la concesión de este rescate gracias a su vínculo en la SEPI con el expresidente Vicente Fernández. Él dimitió en 2019, pero el organismo estuvo 16 meses sin presidencia, por lo que Leire escribió en estas agendas: papel de Vicente no visible, pero oficial, para poder seguir siendo interlocutor en operaciones complejas. Díez, Fernández y también el empresario Anchón Alonso están siendo investigados por presuntamente haber creado una trama paralela dentro de la SEPI. Habrían favorecido contratos y rescates públicos, según cifra la UCO, por valor de 132 millones de euros por 5 operaciones distintas, entre ellas esta de Air Europa. La señora Leire Díez, que estaba escribiendo uno de sus famosísimos libros de investigación, resulta que tuvo un conocimiento, tal vez de la familia Hidalgo, no creo, o de Víctor de Aldama, que trabajaba para ellos, tampoco lo creo, o de Begoña Gómez, que estaba por ahí pululando, tampoco, ¿verdad? Pero el caso es que ella anotaba, hay dificultades porque a Globalia ha pedido tal, pero Europa les va a poner pegas, vamos a ver, vamos a allanar el camino también en eso, Fuerte. Javier, estaba en el sector de Trincar. Sí. Y estaba ella, estaba Ábalos, estaban todos en el sector este. Entonces, cuando ven que hay Europa que abre muchas puertas en su desesperación, pues se apuntan todos. Digo, como esto va a ser de la SEPI, pues a lo mejor con Javier tenemos la oportunidad de llevarnos algún regalo que de este empresario si le conseguimos el rescate, ¿no? Como pasó con el tema de Plus Ultra, que ahí había competencia entre Zapatero y Ábalos también, que estuvieron allí a ver quién se llevaba el negocio. O sea, estaban en el sector de extorsionar a la administración cobrando comisiones a cambio del dinero público que estaban pagando para empresas en crisis, ¿no?
Bueno, yo creo que Leire forma un engranaje más al final de ese círculo de corrupción que formaban pues, Ábalos, Cerdán, Koldo, Leire y encima de todos ellos... Y el de la SEPI. Encima de todos ellos, y el de la SEPI. Sí, pero en eso también tenía una jerarquía, porque Pedro tú no te metes en algo de 475 millones sabiendo que está Ábalos, que es el que tiene que firmar, sabiendo que está Begoña, sabiendo que está Aldama. Pero que todos trincarían, ella sí seguro que todos trincaban. Como pero en la SEPI mandaba mucho por delegación de la vicepresidenta de Hacienda, mandaba mucho... que estuvo 16 meses sin presidente, manda mucho el expresidente de la SEPI y entraba por allí como por su casa, tenía acceso a todo aquello. Pero seguía siendo el presidente de facto, en la sombra. Exactamente, entonces, y ahí está donde ella se le enciende la luz y dice, bueno, pues esto lo puede arreglar Javier, esto de mejor se le ha atascado, como es de la SEPI, pues Javier puede dar aquí un empujón y igual pillamos aquí tajada. El sanchismo no es una organización que llega al poder y ya en el poder se corrompe, sino que utiliza el poder para poder seguir delinquiendo, pero que ya venían anteriormente, y ahora lo que hacen es, además, tener a su disposición instituciones del Estado a las que corromper también, después de colonizarlas, y las utilizan a su favor. Pero vamos, esto, Sánchez llega gobernando 8, pero como secretario general 10, y lo habían echado ya anteriormente, y habían metido detrás de unas bambalinas, unas urnas, para que pasaran por allí a meter la papeleta, o sea, una cosa, entonces... Y ya lo tenían pensado, o sea, ya es un hombre que venía de blanquear dinero, de lavar dinero, llevando la contabilidad de los prostíbulos del suegro y de las saunas del suegro, o sea, de ahí viene este PSOE. Lo raro es que no hayan hecho más fechorías todavía. Bueno, está el faro de Occidente, que es Rufián, y está el de Oriente, que ese es Pachi López. Pachi López tiene sus propias conclusiones sobre el poderío de la señora Leire Díez y, sobre todo, se hace el desentendido. Yo creo que hay hechos que demuestran que que se han abierto causas con recortes de periódico, que ha habido distintas velocidades de atender ciertos procesos judiciales, que ha habido sentencias incomprensibles. ¿Qué le parece que se produjeran estas reuniones? Lo mismo que llevo diciendo, creo que desde que salió este caso. Que la justicia investigue, ponga las pruebas encima de la mesa. Bueno, acaba bien. La justicia investigue, pero si no les deja, pero cuando la justicia investiga dice que están prevaricando. Ha metido un discurso de confusión diciendo que bueno, que aquí ha habido cosas extrañas, que aquí hay jueces con el discurso que tienen un golpe de Estado judicial. Que recortes de periódico, como cuando recortabas con un golpe de Estado judicial. Para un descuento de... Es que lo dice, no tiene desparpajo. Ahora están con eso de que, bueno, sí, posiblemente tenían, le llaman jurídicamente tentativa inidónea, es decir, que esto era... en fin, pues una cloaquilla, ¿no? Una gestapillo aquí que se dedicaba bastante chapucera, ¿no? Que intentaron, pero que al final era imposible que lo pudieran conseguir porque era un imposible jurídico el que pudieran llegar a conseguir. Eso, están en eso ya, pero al principio lo negaban todo, ¿no? Sí. Hoy estaba pensando yo en que Isabel Díaz Ayuso, que tiene un séquito también de asesores pensando la gracieta más tal, ha dado con una, ha llamado a Leire Díez matacharos, por mata Jari, matacharos. La verdad es que... Oye, pero fíjate si actuaba por delegación, yo creo que de Cerdán, que a este de la SEPI lo contrata y le pagan un pastón Servinavar. Claro. Es el único empleado. Lo pone en nómina. El único Anchón, empleado. el socio de el único empleado. ¿Y quién hace esa gestión? ¿Quién ayuda en esa gestión? Pues eso tiene que ser la mano de Santos, que era socio y dueño de la empresa que lo contrata. Sí, es verdad, o sea, que no eran ajenos, que el asunto no era esta aislada. El homónimo por eso tantas reuniones iba a Ferrar a entregar cuentas de lo que estaba haciendo. Sí, el homónimo del cantante de corridos mexicano es capaz de salir con Leire Díez y con María Jesús Montero. Creo que merece un puesto en Servinavar de relevancia. Bueno, a lo que vamos. El CIS ha sacado sus datos mensuales. ¿Y qué dice el CIS? Pues que se hunde la ventaja que supuestamente llevaba el PSOE sobre el PP, queda en 4 puntos. Esto significa que ha caído 5 puntos la intención de voto socialista en un mes. Bueno, ¿y qué ha pasado en ese mes? Hay que decirlo, la imputación de Zapatero y el registro de la sede de Ferraz, que son 2 temas importantes. ¿Cómo deja las cosas
el mago de Oz Tezanos. Y de que los socialistas tienen el 31,3% de los votos, que el PP tiene un 27,1% de los votos, que Vox tiene un 15,8% de los votos, que Sumar tiene un 6,4% de los votos y que Podemos tiene el 2,8% de los votos, según el barómetro de junio de ese instituto que pagamos todos y que, bueno, pues podríamos cerrarlo mañana, o dedicarlo al noble trabajo de los sociólogos, que necesitamos conocer muchas cosas de la sociología española. El avatar de los partidos políticos no es la más importante. Bueno, yo desconfío bastante de las encuestas, ¿no? Creo que al final todas responden al interés del que las encarga, ¿no? Pero evidentemente, en fin, pues que haya una institución pública que se rija por esos criterios partidistas me parece algo absolutamente increíble, ¿no? Yo no sé si hay que cerrar el CIS, yo creo que lo que seguramente hay que hacer es reformarlo de tal manera para que al final, en fin, esto no pueda pasar. Y que no hagan encuestas políticas, esto es muy sencillo. ¿Qué necesita saber España? ¿Cómo viven los pensionistas? ¿Cómo no tienen casa los jóvenes? Si nos gusta más o menos el veraneo o el ahorro, bien, pues que hagan... Ahora, un centro de investigaciones sociológicas realmente independiente, si luego encima se equivoca, pues lo que hay que hacer es cerrarlo. Claro, obviamente. Yo no solo lo cerraría, sino que echaría cal en los cimientos. Imagínate. Javier, desde que llegó este presidente al Instituto de Investigaciones Sociológicas, es que su papel ha sido de un activista político favoreciendo al PSOE ante la opinión pública. Esta encuesta que ha salido no la da ninguna otra empresa demoscópica. No la da. No lo da. Él siempre, pero mira, lo pone ya de vencedor al PSOE. Está haciendo un daño tremendo, porque claro, como está colonizado todo y esto también, este hombre trabaja nada más que para servir electoralmente al Partido Socialista con los recursos de todos los españoles que dejan de hacer otras cosas objetivas. Y parece mentira que con los técnicos independientes que debe de tener ese instituto se presten a este tipo de juegos. Esto es una vergüenza. Si nunca baja de 100. Una vergüenza. ¿Te acuerdas y puede ser hasta delito. Cuando le nombraron... Es que está trabajando con el dinero público en una cosa, nada más que para favorecer, es que no ha habido una que sea negativa, favorecer al partido al que sirve. ¿Te acuerdas que cuando le nombraron, él formaba parte de la ejecutiva socialista y se armó la marimorena y al final tuvieron que convencerle de que tenía que abandonar la ejecutiva socialista, pero no quería, él pretendía dirigir la sociología. Como el presidente de la SEPI, ha seguido en funciones. Exactamente, dirigirla por la noche. En una encuesta le da menos de 100 y al final lo que hay que conseguir es que defender el sanchismo sea motivo de vergüenza pública y cada vez hay menos personas que se atreven a decir abiertamente defender a Pedro Sánchez, a salvo los muy fanáticos, que los hay, pero hay gente que lo votó en su momento y que ahora está un poco pues como la avestruz metiendo la cabeza debajo de la tierra porque no saben dónde meterse y además esto va a ir cada vez a más. Un pequeño apunte, Mata Hari era uno de los grandes mitos de la Primera Guerra Mundial y además muy inteligente y jugó a agente doble hasta que la pillaron y la fusilaron. El Eire es una chabacana revista esperpéntica y bueno, la comparación está ahí, pero en cuanto a importancia histórica y como mujeres no tiene nada que ver. Bueno, mal, me tranquiliza mucho. Últimos minutos del programa. ¿Cómo va la cosa en Andalucía? Va mal, francamente mal, porque bueno, pues ha vuelto a salir la espantada cuando parecía que las cosas se calmaban, que Moreno Bonilla ya admitía que había habido contactos. Se ha cerrado la mesa del Parlamento andaluz sin ningún tipo de acuerdo, lo cual parece que nos retrotrae a un momento, digamos, de no contactos. Bueno, yo sinceramente es que creo que el Partido Popular tiene que asumir los resultados electorales. Lo que no, o sea, si en el Parlamento de Andalucía, aunque sea por un estrecho margen, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, ¿por qué quiere tener mayoría absoluta en el órgano de gobierno de la Cámara? Pues no. Tendrá que haber un órgano de gobierno con un reparto proporcional a lo que han votado los andaluces. Entonces, han preferido al final pues dejar a Vox fuera y repartirse la mesa de la Asamblea con el Partido Socialista. Eso me parece algo pues, muy vergonzoso y que dice muy poco el Partido Popular. No sé las consecuencias que eso pueda tener de cara a la investidura de Moreno Bonilla. Se me ha olvidado contaros que María Jesús Montero
ya está saliendo de Andalucía, porque se ha apuntado a la lista de ser senadora, representación del nuevo Parlamento por comunidad autónoma. Es decir, que ya está aterrizando en Madrid. Ella que decía anteayer, los que decíais que no me iba a quedar aquí. Oh, no se queda, no se queda. Bueno, hasta las elecciones, que la meterán por Sevilla al Congreso. Bueno, pues aquí hay un problema que tenemos, que es que este partido y este grupo de partidos que hoy nos gobierna ha llevado al país a una situación que el país no funciona, que el país va mal, y esto tiene que tener un punto de cambio para que se regenere la democracia y se prestigien las instituciones, y aquí podamos tener una democracia de calidad que hoy nos falta. Entonces, si ha habido unos votos mayoritarios al PP, pero la aritmética parlamentaria no la ayuda, porque necesita los votos de Vox, tiene que darle justamente... Es que no tiene mayoría absoluta. Una representación a Vox, porque además es que tiene que funcionar así. Si queremos que esto salga, los números no salen ni en esta comunidad autónoma, ni en el país en general, si no va en unos acuerdos absolutamente constitucionales y dentro del orden democrático entre PP y Vox, que lo conozca la ciudadanía y que le dé tranquilidad. Ni Vox se puede ir corriendo de los gobiernos como se fue anteriormente y dejando colgados a la ciudadanía, ni hay que obstaculizar que la proporción de votos que tengan no esté presente en la gobernabilidad de los sitios donde han ganado. Y eso lo tiene que hacer con normalidad. Pero no tiene que estar si no tienes mayoría en el Pleno, no puedes pretender tenerlo en la mesa de la Asamblea, digo yo. Si Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta... Mayoría tiene para la mesa. Sí, pero tiene mayoría absoluta, se ha quedado con 5. Mayoría para la mesa sí tiene. En la mesa se ha quedado con 5 el PP y 2 el PSOE, y Vox no está. Eso está mal. Eso, por ejemplo, está mal. Si ha perdido la mayoría absoluta, se ve que no ha entendido el mensaje. Luego vienen los presupuestos, luego vienen los líos y luego viene su... Él tiene que es un primer agravio que no facilita. Prefiere el PP pactar con el PSOE que no facilita el acuerdo. No ayuda, porque mira, la sensación que ha dado con eso es que tiene unos acuerdos con el PSOE que le van a ayudar a la gobernabilidad. Pues sí. Eso es lo que parece. Claro. Y no me extrañaría que fuera así. No tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo agradezca a mis invitados su participación y sobre todo sus opiniones, y a todos vosotros que os agradezca el interés y la paciencia con la que nos consideráis un programa de interés. Es muy de agradecer. Os dejo con el Toro Televisión.